Evangelio de octubre 3, 2016, del Santo Evangelio según San Lucas. Se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba, y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De la carta de San Pablo a Gálatas. Me extraña mucho que tan fácilmente hayan abandonado a Dios Padre, quien los llamó a vivir en la gracia de Cristo, y sigan otro evangelio. No es que exista otro. Hay algunos que los perturban, tratando de cambiar el evangelio. Sépanlo bien. Si alguien, yo mismo o un ángel enviado del cielo, les predicara un evangelio distinto, que sea maldito. Se lo repito, que sea maldito. El evangelio predicado por mí no es un invento humano. No lo he recibido ni aprendido de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Muy bien. La primera lectura nos hace referencia a el verdadero evangelio, el único y verdadero evangelio al cual estamos nosotros llamados a escuchar, que no se le puede cambiar, aun cuando haya ya desde entonces y siga habiendo gente que lo quiere manipular de una forma. ¿Qué hemos escuchado en el evangelio? Un doctor de la ley, la escena de un doctor de la ley, un experto de la ley, que viene a poner a prueba a Jesús, enviado por los otros fariseos, por los demás doctores de la ley. Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Esa es la pregunta, aparentemente sencilla, pero lo quiere poner a prueba. Jesús le regresa la pregunta: ¿qué lees en la ley? Y el doctor cita precisamente el Antiguo Testamento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu vida, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y al ver Jesús que le está contestando con su propia palabra, es decir, la palabra de Dios, él dice: has contestado bien, si lo haces vivirás. Pero el doctor sigue insistiendo: ¿quién es mi prójimo? Uno podría pensar fácilmente: bueno, pues tu prójimo es tu familia. Tu prójimo son tus padres, es tu esposa, son tus hijos. Tu prójimo son tus parientes, tu prójimo son tus paisanos. Pero Jesús, ante esa pregunta tan torpe y tan maliciosa, le responde de una manera increíble. Un hombre, un judío, bajaba de Jerusalén a Jericó, porque Jerusalén está geográficamente más alto, topográficamente está más alto que Jericó, así que tenía que ir bajando. Pero en el camino se topa con unos bandidos que lo asaltan, lo golpean y lo dejan medio muerto. Un hombre de Dios, aparentemente, un sacerdote, lo ve, pasa por ahí mismo y lo ve. Pero ese aparente hombre de Dios prefiere guardar una estipulación, un mandato humano,
porque entre los maestros habían dicho que si alguien tocaba a un muerto, pues se quedaba impuro. Tenía que bañarse ese día y hasta el día siguiente ya quedaba otra vez, se podía acercar al templo. Y era realmente un mandamiento muy cómodo, porque impedía tener que tocar a los indigentes, pero impedía también el cumplimiento del mandamiento del amor de Dios y al hermano. Así que este aparente hombre de Dios, que en realidad no tenía a Dios en su corazón, se sigue, no le importa. Ni siquiera va a averiguar si está muerto o está vivo. Se excusa ante Dios, según él, con ese mandamiento que ellos mismos inventaron. Y lo mismo el levita, otro hombre de Dios, diríamos un seminarista. Finalmente pasa un enemigo de los judíos. Es curioso que por ese camino fuera pasando un samaritano, pero sin embargo, Dios dice, por ahí pasó. El samaritano era judío, era enemigo, los samaritanos eran enemigos de los judíos al grado de llamarse perros entre sí. Sin embargo, aquí sucede algo muy, muy diferente. A este samaritano se le conmueven las entrañas. Se llena de compasión viendo al otro tirado, medio muerto. Se detiene, utiliza su vino, utiliza su aceite, venda a aquel lastimado, lo sube a su cabalgadura. No sabemos si con él mismo o él tuvo que bajarse. Lo lleva hasta un lugar para cuidarlo, se queda cuidándolo todo el día. Y para reanudar su viaje, al día siguiente se lo encarga al dueño de ese lugar de cuidados. Le entrega una cantidad que podía representar probablemente una semana de trabajo. Se la entrega como garantía para que lo cuide y todavía le da la garantía. Cuando regrese te pagaré lo que hayas gastado adicionalmente. No lo conocía. No lo conocía y además eran enemigos. Y el Señor se lo pone como ejemplo a este doctor de la ley. ¿Y nosotros cómo actuamos? Es muy triste porque actualmente y durante toda la historia de nuestra humanidad, cuando vemos a un indigente, le damos la vuelta, no queremos acercarnos con el indigente. Cuando vemos a un adicto, le damos la vuelta. Cuando vemos a un migrante, le damos la vuelta. Casi le damos la vuelta también a nuestros familiares que no nos caen bien. ¿Es esa la forma cristiana de actuar? ¿No estamos actuando realmente como fariseos, como judíos, queriendo justificarnos de la falta de amor a Dios y al prójimo? ¿Qué es más importante, hermanos? ¿Tocar o no tocar a alguien que está sucio? Imagínense todo lo que ha hecho este hombre. Detenerse, ensuciarse las manos, gastar su tiempo y su dinero para poder auxiliar al enemigo. ¿Está en nuestro corazón eso? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? ¿Cuándo fue la última vez que auxiliaste a un menesteroso, a un migrante, a un mendigo, a un adicto? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a atender a alguien que no era tu familia en un hospital? ¿Cuándo fue al menos la última vez que fuiste a atender a alguno de tus parientes que no te cae bien? ¿Y crees que sin hacerlo te vas a salvar? La pregunta es fundamental. ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna? Es un solo evangelio, no hay más. La misericordia y el amor, por la gracia de Dios, nos van a salvar. Dios a través de esos actos. Pero si nosotros no queremos hacerlos, no nos hagamos ilusiones. Oremos más bien unos por otros. Dios les bendiga, hermanos.